Señores, de verdad que se siente uno lleno de orgullo, se pone a flor de piel el nacionalismo cuando sentimos que colegas y compatriotas nuestros están desarrollando su pasión, sus sueños. Y a esta mujer yo la catalogo como eso, una soñadora y que luchó hasta llegar a hacer realidad esos sueños, a estar materializándolos. Y está con nosotros esta noche la que inicia una travesía por el mundo, especialmente en Egipto, y lo mencionábamos al principio, no me canso de decir la admiración y el respeto que le tengo a nuestra invitada central de esta noche, Kathleen Martínez, la mujer que está buscando a Cleopatra en Egipto. Buenas noches, Kathleen. Buenas noches. Acomódate por aquí, que todo esto es tuyo esta noche, y estoy contentísima de que tú viniste desde Egipto para complacernos a nosotros con la fundación y la conferencia. ¿Cómo estás? Súper bien, siempre feliz de estar en República Dominicana y de poder hablar un poco de estas experiencias para motivar a otras. Yo creo que sí. Kathleen, nosotros estuvimos compartiendo contigo y sentimos que la gente se quedó con sabor a más. Yo quiero saber más, quiero ver más. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer en su labor como diplomática en Egipto? Que qué bueno que puedas hacer las dos cosas, pero también dirigiendo esta expedición que tiene ¿cuántos años ya? Es un proyecto que tiene ya más de 10 años. Más de 10 años. He tenido que enfrentar 2 revoluciones en Egipto y situaciones difíciles que han pretendido detener el proyecto, pero no lo han detenido. Pero no. Cuéntanos cómo empieza esto, porque hay que decirle a la gente que Kathleen es abogada de profesión. Tú empezaste siendo la estudiante de leyes, de derecho. Sí, claro. Yo siempre soñé con ser arqueóloga desde niña, pero mis padres fueron llevándome a disuadirme de ese proyecto, considerando que no era importante ser arqueólogo, que nunca iba a tener un trabajo serio, que yo no iba a ser mejor que fuera abogada ayudante de mi papá, y me fueron llevando, limitando ese sueño para luego yo finalmente estudiar Derecho, y me dediqué a ejercer la profesión también por muchos años, pero en las noches yo seguía estudiando egiptología, me apasionaba, hasta que tuve una discusión con mi padre, que tiene la biblioteca privada más grande de la República Dominicana, es un gran intelectual. Y fui a pedirle un libro sobre Cleopatra y Marco Antonio, un libro de Shakespeare. Y él me dijo que no perdiera mi tiempo leyendo sobre esa reina. O sea, teniendo el libro, él dice, no te pierdas el tiempo leyendo sobre esa mujer. No pierdas tu tiempo, si vas a leer, lee Sueño de una noche de verano, pero no pierdas el tiempo. Y estaba con un grupo de intelectuales, profesores universitarios, políticos, y los miré a todos y me di cuenta que todos eran hombres, y todos se referían de una manera negativa sobre la última reina egipcia, y yo no tenía la información suficiente como para defenderla. Le dije que paráramos la discusión ahí, que me iba a llevar el libro como quiera, y que cuando tuviese más información sobre ella, que iba a volver a discutir con ellos. Y ahí inicia en mí una necesidad de averiguar más sobre esta reina egipcia, y descubro que es un personaje fascinante que me cautivó. Es la primera mujer que estudia formalmente en la Universidad del Museión en Alejandría, hablaba 9 idiomas, todos los idiomas de su tiempo, era filósofa, era científica, había hecho tratados sobre leyes, había hecho los primeros estudios sobre el feto, era una mujer que había creado importantes símbolos de la química, cosas que mucha gente no sabe porque la conocemos por lo que los romanos escribieron sobre ellas y sus enemigos. Y esa no es manera de conocer un personaje histórico. Entonces ahí comienzo a interesarme más en el personaje, y ahí poco a poco voy desarrollando una teoría que me lleva a sentir que he descubierto el lugar que podía haber ella escogido para esconderse en su tumba junto a Marco Antonio. Porque era el final de Egipto, ella sabía que era el final. Y lo más hermoso de esta mujer es que ella al final negocia con los romanos, ya cuando su esposo Marco Antonio muere en sus brazos, que aunque los romanos nunca aceptaron que estaban casados legítimamente, pero sí se casaron legítimamente en Alejandría,
ella cambia, la mujer más rica del mundo cambia todos sus tesoros por amor para que los romanos le permitan enterrar a Marco Antonio en un lugar que ella escogió. Entonces, es una mujer que lo dio todo por amor. Qué bello, de verdad que sí. Yo tengo una curiosidad porque no fue a Santiago que ella se fue. Ella se fue al otro lado del planeta. ¿A cuántas horas de distancia estamos de Egipto? Bueno, tenemos 8 horas de diferencia. Imagínate, y sobre todo el régimen. Pero lo que sí me da curiosidad es cómo obtienes los permisos. ¿Cuál es tu discurso de apertura para decirle, miren, yo soy dominicana, a ver si ellos saben dónde está República Dominicana, yo quiero buscar lo que ustedes no han encontrado? Claro. Bueno, yo preparé a través de años un proyecto de lo que yo pensaba. Yo preparé un mapa de la ciudad de Alejandría, yo tomé toda la información de todos los escritores de la antigüedad y ahí fue definiendo cuál pudo haber sido el ámbito de actuación de los últimos días de la reina Cleopatra, dónde pudo haber ella, si tenía, por ejemplo, si ella visitó a su esposo al lugar donde ella la había enterrado un día antes de ella suicidarse, no pudo haber sido más de 100 kilómetros del lugar donde se encontraba detenida, y sabemos que estaba detenida ya apresada por los romanos en el área del Palacio Real de Alejandría. Entonces, partiendo de ahí, hizo un mapa de la ciudad de Alejandría de la época de Cleopatra, y entonces dije, ella no pudo haber recorrido más de 100 kilómetros, ida y vuelta el mismo día, en carruaje. Y ahí entonces, ¿cuál es el radio de acción? El radio de acción fui haciendo, definiéndola partiendo de investigaciones de la lógica. Entonces ahí hice un mapa, qué templos quedan, qué ruinas de templos quedan dentro de los 100 kilómetros del área del palacio. Y ahí determino que hay 23 posibles templos. Y comienzo a estudiar uno a uno de estos templos por años, y finalmente encuentro que hay uno abandonado a 47 kilómetros del palacio donde vivió Cleopatra en Alejandría, hacia el oeste, que no se sabía mucho sobre él, que había sido muy destruido, que no quedaba información del lugar. Y yo me pregunto, ¿y si ese templo, solamente sabíamos que Cleopatra fue enterrada en un templo de la diosa Isis, porque ella era su representación viviente? La diosa Isis era la diosa más importante del panteón egipcio y representaría lo que representa para nosotros la Virgen de la Altagracia. Era la madre con su hijo y su esposo Osiris. Entonces ella si pudo haber escogido algún lugar, ¿qué lugar pudo haber escogido? Porque lo escogió Cleopatra. ¿En dónde terminaría? Ella negocia con los romanos. Si me permiten enterrar a Marco Antonio en un lugar que yo escojo, yo me entrego con vida y le entrego mis tesoros. Y los romanos aceptaron la oferta, y todos los historiadores coinciden que ella enterró a Marco Antonio en el lugar que ella escogió. Pero claro, no dicen dónde. Y algunos escritores mencionan en un templo de Isis. Entonces en Egipto era la diosa más importante egipcia, por lo que había muchos templos, y muchos la han buscado en un lugar que está a 1000 kilómetros de Alejandría, el templo de Philae. Y yo decía, olvídense de ese templo porque está a 1000 kilómetros, y si sabemos que fue el último día antes de suicidarse, no pudo ir y volver el mismo día. Y cosas que otros arqueólogos que no son abogados, pues no lo habían tomado desde esa perspectiva. Claro, entonces a mí me sirvió mucho ser abogada también y poder combinar las dos. Agradecele a tu papá. Entonces sí, todo lo que a uno le pasa en la vida tiene un propósito, por lo que no todas las cosas, aunque el camino no fue directo, pero me llevó a pensar de una manera distinta que si hubiera simplemente sido arqueóloga. Entonces sí, agradezco todo el camino hacia lo que yo he querido desarrollar. Ha sido importante. Yo me imagino que como cuando llega una nueva al trabajo o a la clase, la nueva que llegó dominicana a buscar algo que ellos no han encontrado, causó tal vez algún resquemor en Egipto, sobre todo en una sociedad machista dominada por hombres muy estrictos y con costumbres totalmente opuestas a las nuestras. ¿Cómo fue eso, Katy? Bueno, cuando yo termino ya de organizar mi proyecto como proyecto científico, porque inicialmente tenía una idea, yo quería ir a Egipto a visitar esos lugares, porque todo esto yo lo desarrollo desde la República Dominicana. Y yo necesito ir a Egipto para ver si todo esto que he escrito durante años toma forma o tiene sentido allí. Porque a veces llegas a los lugares y te das cuenta, bueno, todo esto que yo pensé que era importante, pues aquí no tiene sentido. Pero
al llegar a Egipto yo tenía que, para poder visitar esos templos, yo tenía que pedir permiso al Ministerio de Antigüedades, era lo primero. Había tratado por meses de conseguir una cita con el doctor Zahi Hawass, el famoso egiptólogo que era en ese entonces secretario del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcias y luego ministro de Antigüedades, y no me respondía a los emails, las llamadas, y por eso salgo a Egipto. Cuando finalmente lo vi, con relación a la pregunta pero saliste sin la cita. Salí sin la cita. A Egipto, fue de aquí. No me detiene nadie. Eso Egipto. Es cuestión de tomar un avión y lo voy a hacer. Me fui para Egipto sin cita y voy a llegar. Y voy a llegar y voy a conseguir la cita. Claro, mi familia me decía, nunca te van a recibir. Yo decía, bueno, eso lo vamos a ver allá. Y ahí llego a Egipto. Lo primero es que me detienen en el aeropuerto. ¿Por qué? Por el pasaporte dominicano. Me dijeron que era un pasaporte de Mickey Mouse. Nadie sabía dónde queda. De Mickey Mouse, que era de mentira, que eso era que era lo que era la República Dominicana. Los agentes de migración no sabían. Y me detienen junto a los terroristas, personas que en un salón que tenían para las personas que le parecían que eran extrañas, sospechosas. Yo quedé como sospechosa. Y ahí pasé la noche completa detenida. Y pensé irme. ¿Fuiste sola? Fui con mi prima, que me acompañó, mi prima Nieves. Bueno, allí en el aeropuerto pensamos mucho, discutimos desde que nos den los pasaportes, regresamos, vamos a devolvernos. Nuestra familia tenía razón, no debíamos haber hecho este viaje. Pero nos dejaron tanto tiempo que yo decido cambiar de opinión y digo, pues mira, yo no me voy a ir. Me voy a quedar porque ya estoy aquí. Si nos permiten entrar, que no veo por qué no, cuando determinen que la República Dominicana existe, entonces yo voy a seguir y voy a intentar de hacer la cita. Y todo esto generó que yo perdiera el vehículo que me iba a recoger del hotel. Y esto hizo que me viera obligada a alquilar un vehículo para que me llevara al hotel. Y ahí entonces la persona que contrato resulta que era egiptólogo. Estaba haciendo otro trabajo ya como guía turístico y él había trabajado con el doctor Zahi Hawass. Por lo que en 24 horas ya yo estaba reunida con el doctor Hawass pidiéndoles... El vehículo que te dejó te dio paso a tener que alquilar uno que tenía un guía turístico que no sabía que era guía turístico. ¿O lo sabía? Yo lo contrato. Contrata para el servicio de que te lleve al hotel y resulta que conoce a la persona que tú estás yendo a buscar que no tiene cita. Que no tengo cita. ¿Y cómo se dio hoy? Que yo y vine entonces a buscar... le pregunto, cuando vamos en el camino, si él, que si él conoce por casualidad al doctor Zahi Hawass. Y él me dice, claro que lo conozco, yo soy arqueólogo egiptólogo y he trabajado con él en las pirámides 10 años, pero gano más dinero como guía turístico, volviendo a las pirámides y yo gano dinero así que yo me retiré de la arqueología y ahora estoy trabajando como guía turístico en el sector turismo. ¿Tienes el contacto de ese señor todavía? Claro, somos amigos, pero entonces me dice, ahora sí, una cita con el doctor Hawass toma entre 3 a 4 meses, pero la secretaria del doctor Hawass es mi vecina. Así que, ¿para cuándo quieres la cita? Y para mí fue increíble para mañana. En 24 horas ya yo estaba reunida con el doctor Hawass pidiéndole permiso para visitar estos lugares. Cuando lo conocí, me preguntó 10 veces de dónde era que yo venía, de qué universidad, la República Dominicana, ¿qué es eso? ¿Dónde queda eso? Ese es un país. Y bueno, y hablamos y le pedí el permiso, me lo concedió para visitar estos lugares y ahí entonces ya toma forma el proyecto. Yo no pensaba trabajar en ese momento, yo pensaba hacer las primeras exploraciones de campo y luego cuando mis hijos estuvieran mayores, fueran a la universidad o yo me retirara del derecho, retomar esto que era tan importante para mí. Pero al llegar al lugar, a este templo, ahí me informan que ya habían terminado, el gobierno egipcio había determinado que ya no había más nada que descubrir. Se habían escrito 5 o 6 libros del lugar diciendo que ya no había nada que descubrir y lo estaban convirtiendo ya en un sitio turístico, por lo que nunca más se iba a poder excavar. Y ese es el momento en que yo llego a Egipto y le digo no. Cuando se cierra ya estaba cerrado. Proceso de excavación de que ya aquí no hay más nada que buscar, es que llega una dominicana. Entonces yo llego a decirle, ustedes están todos equivocados. Y ahí el doctor Hawass, después que hago mi trabajo de campo, y vuelvo donde era a decirle, doctor Hawass, ustedes están todos equivocados. Y él me responde, y una
joven de ninguna parte viene a darnos clase a los egiptólogos más famosos del mundo. Y ahí comienza una discusión. Se sintió súper ofendido conmigo el hecho de que yo siquiera le planteara que estaban equivocados. Que estaban equivocados y que había mucho que descubrir. Y le dije, este es un yacimiento riquísimo y ya no importa que no quede nada en la superficie. Yo voy a encontrar cámaras subterráneas, túneles, y esos me van a llevar a la tumba de Cleopatra. Y todo el que estaba en el salón se rió, me decían, esto es una locura, esto no tiene sentido. Esto nunca, ningún templo dentro de sus murallas ha tenido cámaras subterráneas dentro. Pero te dieron el permiso. Yo le decía, no es que no haya tenido, es que ustedes no la han encontrado. Es que ustedes no la han encontrado. Pero yo, si me dan la oportunidad, y yo, denme la oportunidad de excavar, que yo las voy a encontrar. Y las encontré. ¿Y cómo te dieron esa oportunidad? Porque fue limitada, fueron 2 meses que te dieron en principio. Claro, me dijeron que presentara un proyecto ante el comité permanente de 100 profesores universitarios musulmanes, todos hombres. Yo tenía que pararme y presentar mi proyecto. Le presenté el proyecto sin tener, en todos los arqueólogos que van a Egipto van acompañados con sus embajadores, con sus encargados de asuntos culturales que acompañan el proyecto. Yo no tenía a nadie porque en ese momento tampoco había embajada. Es decir, que yo fui sola, como la Cenicienta, solita, presenté mi proyecto, me preguntaban, bueno, y no la acompañan, no, en este momento no, pero más adelante, le decía, más adelante me acompañarán, pero en este momento este sería el primer proyecto científico entre República Dominicana y Egipto, la primera relación multilateral entre ambos países. Tremendo. Entonces se dieron una serie de cosas y me dijeron, presenté el proyecto, me dijeron, le escribiremos por email. Yo pensé que nunca me iban a escribir. Pero a los 4 meses me escribieron diciendo, 4 meses. Su proyecto ha sido aprobado, pero no vamos a perder un año con usted, no le podemos dar una licencia de 1 año como a todos los arqueólogos, solamente le vamos a dar 2 meses. Demuéstrenos que usted tenía razón en 2 meses, pero 2 meses en arqueología no era nada. Señores, esta dominicana plantó la semilla de la duda, de la curiosidad en los egiptólogos, en los historiadores, en las figuras más importantes de una nación. Le dieron el permiso de 2 meses, pero vamos a ver qué pasó en esos 2 meses después de la pausa. De verdad que Kathleen Martínez es una joya de la República Dominicana que está conquistando Egipto y al mundo y que vamos a seguir conociendo más de ella. Una tremenda mujer. Aquí en breve, no se mueva.